Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En esta oportunidad, grato placer para mí tener aquí en el programa a alguien a quien he visto nacer en la crónica, crecer y desarrollarse como un excelente comunicador desde niño en el estadio, con su padre. Y me refiero, ya ustedes lo están viendo en pantalla, a José Antonio Mena Peguero. Bienvenido, José Antonio. Bueno, Mario Emilio, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí compartiendo en tu programa Protagonista. Y nada, tú sabes que yo siempre te he tenido ese cariño como parte de mi familia, porque como tú dices, he crecido, he trabajado junto a ti y ya la amistad que tenemos, no solamente la amistad que tú tenías con mi padre, sino ya también conmigo, ha sido algo de verdad que uno se siente muy orgulloso de tener un amigo como tú. Gracias, igualmente. José Antonio, tú eres nativo de aquí de la capital, ¿verdad? Sí, yo nací aquí en Santo Domingo, ahí en la clínica Gómez Patiño. ¿En qué barriada vivías? Bueno, nosotros, yo me crié y mis hermanos también aquí en el Mirador Norte, porque desde que yo nací ya mis padres tenían esa casa. Y bueno, mi madre todavía reside ahí mismo. Sí. José Antonio, ¿cómo comienzas a tener ese amor por el béisbol principalmente, por los deportes? ¿Practicaste béisbol desde niño? ¿Cómo fue eso? Bueno, tú sabes que al tener un padre, ¿verdad? Amante del béisbol, yo nací solamente viendo pelota en mi casa, escuchando pelota. Claro que jugué, inclusive esa era mi intención, ser un pelotero profesional. No tuve la suerte de firmar, sí jugué mucha pelota hasta los otros días, hasta que llegó el momento ya de decidir qué yo iba a hacer con mi vida, como ya no iba a firmar. Entonces mi papá me dijo, bueno, o sigue mis pasos, si tú quieres estudiar otra carrera. Y nada, yo le dije, quiero seguir tus pasos, y ahí comencé, tú sabes, ya de por sí yo iba pequeño a los programas, a las transmisiones, y ya yo iba escuchando, iba aprendiendo, hasta que finalmente le dije, vamos arriba. Entonces hice mi curso de locución. Me dijo, primero te tienes que graduar de locutor, eso hice, hasta que ya comencé a ir a su programa, y ya ustedes saben la historia, que tenemos aquí más de 20 años en la crónica deportiva. ¿Tú jugaste pelota organizada en alguna liga, con algún club, José Antonio? Yo jugué en la Liga Manuel Mota en muchos años, inclusive siempre lo menciono porque ha sido de los jugadores que se destacó en Grandes Ligas. Plácido Polanco era mi compañero de doble matanza. Nos alternábamos, a veces yo jugaba segunda, Ociori y así viceversa. Y entonces durante muchos años fuimos parte de la selección de la liga. Después entonces traté de buscar firma. Ahí estuve en una oportunidad con los Metros de Nueva York, con Eddie Toledo, y también con Ramón Pintacora de los Santos en el equipo de Seattle. Ahí fue donde yo pensé que sí, que se iba a producir la firma, porque duré mucho tiempo con esa organización. Ahí pude conocer a jugadores que después se destacaron, como el caso de David Ortiz. Recuerdo una serie final de la Liga de Verano que jugaron el equipo de Seattle y los Mets, donde estaban por los Metros Octavio Dotel y también Jesús Sánchez. Yo inclusive me llegué a enfrentar a ellos, porque tú sabes que mezclaban muchas veces en partidos a los profesionales con los que estaban buscando ser profesionales, y tuve la oportunidad de enfrentarme a ellos. Damaso Marte, que también pertenecía a esa organización de Seattle, para mencionar ahí a algunos nombres. Estaba Wilson Delgado también. Y fue una bonita experiencia, aunque no pude firmar, pero definitivamente fue una bonita experiencia, y fue prácticamente un año que duré en la academia. Y sobre todo que aprendiste los fundamentos del béisbol a conocer el juego, que después te sirvió para tu profesión. Exacto, eso es algo muy importante, porque cuando ya uno ha practicado tanto ese deporte, te ayuda al momento de una transmisión, porque tú tienes ya más fundamentos, bases para hablar de lo que está sucediendo en el terreno de juego. Sí. Quizás mucha gente no sabe, y vamos a hablar de tu padre. Tú mencionaste a Mickey Mena hace un momento, de que en tu casa se respiraba béisbol. Tu padre firmó como profesional con el equipo de los Leones del Escogido. Yo inclusive tengo una foto, creo que te la mandé, no sé si Sí, ya la tengo. te la mandé, ¿verdad? Sí. Una foto donde tu padre está firmando su contrato y que la encontré en el Archivo General de la Nación.
hace muchos años ya de eso. Mickey fue jugador profesional. Él no tuvo mucha participación, pero estuvo con el escogido ahí en reserva, estuvo con el equipo, el uniforme y todo eso. Y de ahí viene esa influencia, ese amor que tú tienes, como ya dijimos, por el béisbol. Así es. Bueno, mi papá fue miembro de ese equipo campeón del escogido de 1968. Él estaba en el roster. No jugó, él no pudo participar, pero sí estuvo en el roster activo del equipo de los Leones. Y recordar que también fue firmado por los Gigantes de San Francisco. Y nada, También. solamente pudo jugar en las menores, no tuvo la oportunidad de llegar a grandes ligas. Era una época muy difícil. Y mucha gente dice que me vio jugar a mí, que vio jugar a mi papá, que si él hubiera tenido el bate mío, él llegaba. Él lo que tenía buenas manos, pero que yo era mejor bateador. Mi problema entonces era con, no la defensa, sino el brazo. Porque yo también tenía buenas manos, pero no tenía ese brazo potente. Y creo que eso fue lo que me afectó para no poder firmar como él. Tú eras infielder y tu padre también. También, sí, la misma posición, jugábamos igual en el infield, short y segunda. Sí. José Antonio, yo te vi varias veces jugar en la Liga del Oeste. También. Amigos allá y a veces pasaba los sábados que ustedes jugaban. La Liga del Oeste era una liga dura donde jugaban muchas personas, muchos peloteros de calidad. Sí, claro, tú sabes que en esa liga donde yo, después que pasé de la, o sea que la Manuel Mota es una liga donde ya llega un momento que cuando tú juegas senior, juvenil, ya después de ahí, entonces tú vas buscando firma. Al momento de yo no firmar, entonces ya después de centro a la Liga del Oeste, donde ahí duré muchísimos años, hasta que en el 2009, entonces fundamos una liga, nosotros también, un grupo de amigos, la Liga Amateur del Caribe, que todavía se mantiene activa, porque hicimos muchos viajes, que todavía se hacen esos viajes. Yo lo que pasa es que yo tengo unos años que no estoy jugando a Fort Myers, en el torneo de Ray Hobbs, donde allá uno se enfrenta a diferentes equipos, sobre todo de diferentes países, y donde juegan, Mario, muchos que inclusive fueron grandes ligas, dominicanos y americanos también, que juegan en ese torneo. Y uno cuando por lo menos participa en esos eventos que se realizan una vez al año, uno siente que está en grandes ligas, porque todo es a nivel profesional, como si tú fueras un pelotero de grandes ligas. Claro, hay que pagar una inscripción para participar en el evento, pero ya después de eso te cubren absolutamente todo con relación al juego. Y yo recuerdo, José Antonio, que cuando estábamos en el escogido, tú todos los años viajabas. Exacto. Sí, Y porque en el mes de octubre, te sí, coincidía con el torneo, así es. finales del mes de octubre, Sí, vas a participar en ese evento que señalas. sí. José Antonio, vamos a la primera pausa y regresamos en breve. José Antonio, ya graduado de locutor, como te pidió tu padre, cuando comienzas a trabajar con él, ya te inicias formalmente en la crónica deportiva. Qué edad tenías y en qué año más o menos fue eso? Bueno, eso fue ya a partir de finales de 1996. Yo comencé a ir al programa de él. Y entonces Béisbol ya, Datos. Béisbol Datos, exacto. Cuando en ese momento estaba en Onda Musical, Ah, allá en La en Palo la Palo Hincado. Hincado, sí. Exacto. Entonces ya ahí yo de vez en cuando hablaba, pero fue en 1997 cuando ya oficialmente comienzo ya a formar parte del espacio todos los días, que ya mi papá me dio la luz verde para hacerlo. Y algo que me ayudó mucho, que siempre lo cuento, es que, por ejemplo, en la casa, nosotros practicábamos y para mí fue un honor tener a mi profesora ahí en la casa donde me corregía todas las cosas que tenía que mejorar, lo que no estaba bien. Entonces a veces poníamos un partido en la televisión y entonces yo narraba, él comentaba, me iba corrigiendo, después entonces hacíamos lo contrario, él narraba y yo comentaba y definitivamente que así aprendí y entonces en el 97 también tuve la oportunidad de Héctor J. Cruz, tú recuerdas que estaba la cadena de los Dodgers y Sí. entonces ahí me daban un par de innings
Pude ir también a esos viajes que ellos hacían a Los Ángeles, que inclusive fue el último. Tuve la suerte de entrar ahí en el último año, pude ir en ese 1997 al Dodger Stadium, donde también me dieron la responsabilidad de entrevistar a algunos peloteros para pasarlo en la transmisión. Recuerdo que mi primera entrevista fue a Vladimir Guerrero. Ya tú sabes que Vladi que no habla mucho, y yo un novato al fin, y entonces las cosas yo le preguntaba a Vladimir, me contestaba sí, no, y yo ahí mi madre, y ahora, pero nada, salimos a flote, y nada, fue una bonita experiencia. Después recuerdo también, Mario, una vez que mi papá que tenía el programa con ustedes, contigo y con Félix de Sena, que ustedes lo Sí. hacían en Radio Universal, me dieron ahí también una oportunidad, yo creo que era que él tuvo que viajar y entonces yo fui contigo y con Félix y ahí también pude entrar en ese programa. Después vino lo de Pío Deporte, que tenía las transmisiones, Pío Santana, de los Juegos de la Costa, ahí también comencé a trabajar, hasta que después me llegó la oportunidad de trabajar con el equipo de los Leones del Escogido, que ya fue en la temporada 99-2000. Ya el año pasado yo cumplí 20 años en la Liga Dominicana. Oye, como pasa el tiempo. Yo recuerdo ese programa, Deportes Universal. Exacto. Teníamos con Félix de Sena y tu padre, con Mickey Mena, y que Mickey tenía a su cargo los datos del béisbol, las informaciones. Quizá algo, bueno, que seguro que tú no sabes. Yo trabajé con las Estrellas Orientales del 86 al 93. Y cuando yo llegaba a la capital por la mañana, después de los juegos en San Pedro de Macorís, pues le facilitaba el box score a tu padre para su famosa mascota, los datos Sí. del partido, o sea que a veces no llegaban de San Pedro, y él lo tenía de primera mano porque yo traía el box score y se lo facilitaba a Mickey para su programa, para que pudieran dar los datos y llevara las famosas cadenas, las seguidillas que él tenía de los jugadores que participaban en el campeonato. O sea, Tú sabes que mi papá era un enfermo con eso. sí, no, en esa época la relación fue muy estrecha con Mickey. Tú sabes, yo recuerdo que muchas veces él, cuando eran los partidos de Grandes Ligas, hasta que no terminara el último juego de la Costa, él no se acostaba y en ocasiones eran unos pleitos con mi mamá, que mi mamá le decía, pero ven a descansar. Y él ahí no, trancado en su oficina, que la tenía en la propia casa, era siempre después anotando todos esos datos para después al día siguiente, entonces, y si el programa era a las 7:30 de la mañana, ya a las 5 estaba despierto. Y yo le decía, pero tú en una hora tú resuelves eso, tú no necesitas tanto tiempo, porque ya tú solamente es anotar unos cuantos datos que en una hora tú lo haces, pero no. Ya era una costumbre, se levantaba a esa hora para tener todo listo a las 7:03 de la mañana, que era cuando arrancaba el programa de Béisbol Datos. Así es. José Antonio, ya tú comenzaste con el escogido, dices, en la temporada 99-2000. 2000, ¿Qué exacto. hacías? ¿Comentabas? ¿Estaba en la antesala? ¿Cuál era tu trabajo? En ese Bueno, primer momento, o sea, en esa primera ocasión en que entraste a la cadena. originalmente yo entré para solamente hacer la antesala en esa temporada. Sucede que el equipo de los Toros, recuerda que el año anterior no pudieron jugar por el huracán George, y entonces Juan Julio Báez jugó con los Leones, que Sí. era el narrador del equipo de los Toros. Entonces él, faltando solamente unos días para el inicio de la temporada, informa que no va a poder seguir. Como él es abogado, decidió que ya no iba a estar viajando de la Romana para la capital. Y entonces, como había poco tiempo, le dice el ingeniero Daniel Aquino a mi papá que había que buscar un narrador. Y entonces mi papá le dijo, yo creo que José Antonio lo puede hacer, ese trabajo. Y él dijo, bueno, si tú confías en tu hijo, entonces vamos a darle esa oportunidad. Y ahí fue que me brindaron esa oportunidad de ser narrador también. Entonces yo hacía la antesala y no solamente las veces de narrador, sino también como comentarista, porque recuerdo que me tocó debutar en radio con Billy Berroa como narrador y yo comentarista. Inclusive recuerdo que yo estaba nervioso, le pregunté a mi papá, mira, ¿cómo es? Aunque claro, yo tenía ahí una relación con Billy, tú sabes cómo era Billy con todo el mundo, pero de todas formas no es lo mismo ya fuera de un micrófono y cuando te toca trabajar con esa persona, y quería saber cómo era, cómo yo podía entrar después de él narrar un batazo. Y entonces, mira, regularmente esos veteranos, ellos, si es una jugada de rutina, ellos siguen inmediatamente con el siguiente bateador. Después del comercial, que siempre tiene que decirlo
el locutor comercial. Pero si hay una jugada donde ya tú ameritas entrar para hacer un comentario, que fue una carrera, un palo, una buena jugada, entonces ahí tú tratas de entrar y entonces ya le fui buscando el piso y creo que no tuve problemas. Billy me dio esa confianza también, me dijo, siéntete tranquilo, como si tú estás con tu papá. Aunque tú recuerdas, Mario, en esa época que muchos decían que yo estaba mejor cuando no trabajaba con mi papá, como que me sentía más relajado al principio, el primer año, pudiéramos decir. Recuerdo que eso decía Félix de Sena. Y después yo creo que sí, al momento que nos separamos, me pudo ayudar también en ciertos puntos, aunque ya después, claro que me encantaba trabajar con él porque ya uno se conocía y era mucho más fácil y ya yo había perdido como ese temor de a veces tú equivocarte y que tu papá te reclame, aunque sea en la pausa. Mira, yo recuerdo esa época porque estaba ahí, estaba en el escogido y fui testigo de primera mano de todo eso. Tu padre hacía hincapié y me decía, y se lo decía también a Félix de Sena, que cualquier cosa no dudaran en corregirte y decirte para que mejoraras todos los días, para que cualquier equivocación pues la enmendara. Y nosotros le decíamos, pero es que no hay nada que decirle porque ya tiene la experiencia, todavía ha trabajado antes. Y la verdad es que desde el principio, y eso yo no creo que no solo soy yo que lo digo, sino que todos los que te escucharon, los que te vieron en esas transmisiones, sabían que podías hacer un trabajo. Y creo que sí, que trabajabas mejor cuando no estabas con Mickey, porque estabas más suelto. Eso es verdad. Y tu padre lo Sí. entendió. No, y la verdad que yo le agradezco. Sí, sí, después él lo entendió y me imagino que él mismo se daba cuenta, porque algo importante que siempre él me decía y que hacíamos era grabar las transmisiones. Entonces ya después en la casa veíamos la grabación, que en esa época era VHS, tú recuerdas, lo que haces de Sí, VHS. claro. Y entonces veíamos la transmisión y entonces él me decía, mira, aquí esto, aquí lo otro, tú sabes, me iba corrigiendo. Llegó el momento después que nos separamos también, porque cuando Félix de Sena y el doctor Julio Jacín se van para los Gigantes, que me hacen esa oferta, aunque el primer año mi papá también se fue con nosotros para los Gigantes. El asunto mío, que yo tomé esa decisión, porque yo siendo fanático del escogido, aparte de mi papá se fue también conmigo, fue porque como yo iba a entrar a hacer solamente la antesala, o entré solamente supuestamente para hacer la antesala, me dejaron el mismo sueldo, Mario. No, yo después me recuerdo que fui y le dije al ingeniero Aquino, a Daniel Aquino, le dije, ingeniero, pero ya ahora yo soy narrador, se supone que entonces tienen que subirme el salario. Me dijo, sí, sí, mijo, no te apures, que eso se resuelve. Pasó ese año, vino el cine y me dejaron el mismo sueldo. Entonces, pues Félix de Sena me hizo una oferta buenísima. Mi hija acaba de nacer, yo estaba en ese momento recién casado. Y yo dije, no, me voy para San Francisco y ahí duré 4 años con el equipo de los Gigantes, hasta que después, cuando regresa otra vez el doctor Julio Jacín y Félix de Sena con el escogido, entonces me llevan de regreso a los Leones hasta el sol de hoy. Sí, porque el doctor Racine originalmente estaba con el equipo de los Gigantes y después se va para... Primero estaba con todos los equipos, tenía todas las transmisiones, se va solamente a los Gigantes y creo que a las Estrellas y después se muda al equipo de los Leones, que es cuando tú regresas después de 4 años. ¿Cómo fueron esos años en San Francisco de Macorís? Estabas con tu padre, El pero primer año solamente. el primer año, ¿cómo fueron esos años? Bueno, era un equipo, diría, los primeros 2 años era un equipo muy, muy pobre. Tú sabes que tuvo unos récords muy negativos. Era difícil, ¿verdad? Tú trabajar de esa manera con un equipo en el sótano. Aunque, porque yo venía de un escogido que en esos años le fue muy bien, incluyendo el año anterior de yo irme para San Francisco, que habían llegado a la final perdiendo de las Águilas. Después el año de Ramón Peña, que era un trabuco lo que tenía el escogido y era mejor en el Sí. papel que el de las Águilas, pero que vino ahí el asunto de que Ramón Peña motivó a esos jugadores que supuestamente estaban acabados y ya saben la historia, que las Águilas ganaron la serie 4-2. Pero con los Gigantes viene la temporada 2003-2004, donde es la primera vez que van a la final y yo fui el narrador. Recuerdo
que tuvieron que jugar un partido decisivo contra las Águilas, que fue el día ese que Mario Bernard dio un palo, un jonrón de 3 carreras, que vino un batazo de Miguel Tejada que se quedó encima de la colcha del jardín central y Luis Polonia no anotó, tuvieron que devolverlo. Y fue un juego bien cerrado que terminó con esa victoria para los Gigantes y de llegar a la final, aunque después el equipo perdió del equipo del Licey, pero ya ahí era diferente, porque no es lo mismo cuando tú trabajas con un equipo que está en el sótano, que no clasifica, cuando ya tú tienes esa motivación de un equipo que está peleando en el terreno y que llegue a una final. Y definitivamente que yo agradezco mucho el trato allá en San Francisco. Era algo diferente. Lo único malo, uno pudiera decir, Mario, los viajes. Sí. Tedioso, cuando tú tienes que coger esa carretera, esa entrada sobre todo para el pueblo de San Francisco, que era, ya la han ampliado un poquito, ahora está un poquito más ancha, porque antes era muy estrecha esa carretera y era muy Y peligrosa. peligrosa. Aunque yo me quedaba a dormir allá y después venía al otro día. Pero nada, uno se fue acostumbrando, aunque claro, después me gustó cuando regresé nuevamente aquí a la capital, a mi casa y con mi equipo de infancia. Bien. Vamos a otra pausa, José Antonio, y volvemos en un momento. José Antonio, ¿en qué año regresas al equipo de los Leones? Después de 4 Bueno, con los Gigantes. sí, yo regreso en la temporada 2005-2006. Es decir, yo estoy en mi temporada 17 con el Escogido, más esas 4 con los Gigantes. En total, esta es mi campaña número 21 de Lidón. Y ya he ganado 4 títulos, porque tú sabes que al principio también, como uno no podía ganar, pero ya hasta que finalmente llegó ese campeonato, temporada 2009-2010, y después de ahí he ganado 4. Mira, tanto así que de los últimos 11 campeonatos de los Leones, hemos estado en los MENA, porque mi papá estuvo en esos 7 anteriores como jugador y ya después en el micrófono, y entonces yo he estado en los últimos 4 campeonatos del Escogido, 11 de los 16. Sí, y esos años que el Escogido lo ganaron. Tú recuerdas esa sequía, toda, bueno, la cuerda, los pavos del Escogido, porque no llegaban a Nochebuena. Eso fueron momentos difíciles, no solamente para los fanáticos, bueno, pues tú eres seguidor del equipo, pero también para el personal fue duro. Sí, claro, fue muy Lo difícil. viví también. Sí, exacto, tú estabas ahí con nosotros en esa época. Definitivamente que era difícil y sobre todo cuando no solamente tú eres narrador o comentarista de ese equipo, sino también fanático de ese club, de ver las veces que teníamos un buen equipo para ganar y que por alguna razón no se podía conseguir el objetivo de ganar el campeonato y tú sabes que era bien doloroso. Luis Rafael Mejía, el muñeco, yo recuerdo muchas veces verlo llorar, uno mismo también. Aunque yo donde más sufrí fue esa vez con esa derrota contra el Licey, En el temporada 98-99. 98-99, aunque yo todavía no trabajaba, yo entré al año siguiente, pero fue bien duro perder en ese noveno inning con Anthony Chávez después de lo que había hecho, esos 27 innings sin permitir carreras. Y esos campeonatos que se perdió contra las Águilas, fueron finales bien batalladas. Una que fue 4-0, que las Águilas barrieron, pero que fueron Sí, juegos bien peleados sí. y el equipo no pudo ganar. Y por suerte que ya las cosas cambiaron después que llegó esa temporada 2009-2010 con el cambio de gerencia. ¿Qué pasó? ¿Qué tú consideras que ocurrió? La influencia de un Alou nuevo en el equipo, de Moisés como gerente. ¿Tú crees que ese fue el factor principal para que el Escogido rompiera esa mala racha de 18 años? Es una racha larga. Sí, yo creo que sí, que eso influyó mucho, tener una figura de peso como Moisés Aló al frente, unos dueños que le dieron luz verde, ¿verdad? Para invertir, para traer jugadores importantes, porque si usted se queda dormido en esa parte final y los otros sí logran reforzarse y hay que, tú sabes, que hay que invertir un dinero, hay que pagar un dinero para que vengan esos jugadores. A veces, para que venga un tipo a tirar tu juego hay que buscarle, qué sé yo, 5 o 10 mil dólares, ¿verdad? Y entonces había una cartera abierta, como se dice, y además esa figura de peso de Moisés, de ese respeto de los jugadores,
del jugador que se entrega aún más teniendo a una persona que fue un estelar de Grandes Ligas como Moisés Alou. Yo creo que todo eso influyó, porque recuerda que también el escogido en esos años se trajeron muchos importados, se cambiaba mucho el gerente general, no había como un gerente fijo que durara unos años. Se cambiaba el manager. Se cambiaba el manager a cada rato por cualquier cosa. Fíjate como Moisés, mucha gente que decía, hay que despedir a Luis Rojas. Él está ahí porque es el hermano de Moisés. ¿Y dónde está Luis ahora? Dirigente de Grandes Ligas porque se sabía la capacidad de Luis. Para que el fanático aquí es muy exigente y desde que tú te metes una mala racha, ya todo, la culpa es del manager. Muy diferente cuando tú ganas, que nunca dicen, no, eso es gracias al manager, sino es Sí. gracias a los jugadores. Así mismo es, eso es lo que ocurre. Y precisamente te iba a comentar eso, haciendo una parte, tu opinión sobre esa cantidad de dirigentes que se cambian en la Liga Dominicana, que por cualquier cosa despiden a un dirigente, una mala racha, habiendo espacio todavía para una reacción. Y otra cosa, que no haya dirigentes dominicanos en la liga, o prácticamente no haya dominicanos. Sí. Tú sabes que con relación al cambio de manager, aquí el dueño se lleva mucho de la presión, el gerente se lleva mucho de la presión de los fanáticos, que cuando comienzan, que hay que despedirlo, a veces hay cronistas que hacen esos comentarios, entonces se van por la ruta más fácil y dice, bueno, vamos a despedirlo entonces, traer otro y ver qué sucede. En ocasiones se ha dado, ¿verdad? Que cuando tú lo sustituyes hay una reacción del equipo que juega mejor y puede ganar hasta el campeonato, pero no siempre va a ser así. Y lo de tener dirigentes importados que no son nativos, yo creo que es más fácil para tú despedirlo. Es lo que muchos inclusive han dicho, que una relación de tú con un dominicano es más difícil de tú sentarte y decirle, mira, tenemos que despedirte por X razón. De un importado tú decirle, mira, aquí está tu ticket de regreso a tu país, porque entendemos que el asunto no va bien, vamos a confiar en otro manager ahora. Yo creo que por ahí está el asunto de que, fíjate, ahora mismo solamente tenemos un dominicano, que es Félix Fermín, el eterno Félix Fermín. Sí, porque no es un asunto de capacidad. Aquí hay gente que puede, hay managers o técnicos del béisbol, conocedores del juego de pelota, que pueden ser fácilmente dirigentes. Claro, bueno, mira el caso de Ronnie Linares, que es un coach de tercera de Grandes Ligas, un hombre tan importante para esa organización de Tampa, que ha sido entrevistado para ese puesto de manager en Grandes Ligas. Está el caso de Carlos Feble, que también son de esos hombres que tú dices en cualquier momento puede estar dirigiendo en las mayores. Y aquí, aunque Feble ha dirigido, Ronnie también, pero no ha sido que comience una temporada oficial de ese equipo. Muchas veces es cuando ya están con la soga al cuello y que necesitan entonces buscar a ese manager urgente. Así es, entonces lo usan ya como un comodín. Sí. Bien, vamos a pausar nuevamente, José Antonio, y volvemos en unos minutos. José Antonio, háblanos también de tu trabajo fuera ya del equipo de los Leones del béisbol dominicano, tu programa de radio con tu padre, también otras experiencias, Generación Deportiva, que comenzó siendo un programa en que estaban Michelle Tueni, estabas tú, estaba Gelo y estaba tu padre, Mickey. Háblanos de esa experiencia fuera de esos programas y también en lo que tú has estado trabajando. Sí, mira, el primero que arrancamos, Michelle y yo, fue el programa O37 Oh, sí, en el año 2006. es verdad, Nosotros O37. entramos en el 2004 a las transmisiones en CDN de Grandes Ligas y entonces ya después en el 2006 ya habíamos conversado con Osvaldo Santana, que era en ese entonces el presidente ya del canal y entonces el director más bien del canal. Y entonces le pedimos que cuando se pudiera una oportunidad para nosotros tener un programa deportivo hasta que llegó
a las 11 de la noche en CDN Canal 37. AO37, así es. Ahí arrancamos en el 2006. Entonces después teníamos también el deseo de hacer radio y entonces don Osvaldo nos dio en el 2010 una hora de 2 a 3 de la tarde en CDN Radio y ahí arrancamos con AO37 Radio. Entonces sucede que ya después hicimos unos cambios cuando entra el Yellow 20, cuando entra mi papá, y entonces ahí decidimos cambiar el nombre de AO37 Radio y ponerle Generación Deportiva, porque estaban las dos generaciones. Sí. Entonces ahí arrancamos con ese programa Generación Deportiva que todavía lo tenemos. Gelo después salió, primero mi papá, claro, por la muerte de mi papá en el 2015, después entonces Gelo sale, creo que fue el año siguiente, y ya tenemos ahí en los últimos años, estoy con Manuel Acevedo, también está el príncipe José Pérez, en estos días también ha estado con nosotros Juan Frank Kranwinkel, Roxy Bonilla como productora del programa, y Michelle y yo, que ya tú sabes, somos como Batman y Robin, tenemos muchísimos años como socios. Así es. Entonces también está en el escogido de hace tiempo. Michelle agregando a José Luis Mendoza, porque Exacto. en un momento, todavía estaba yo en el escogido, se procedió a hacer ese cambio en la cadena, que fue algo revolucionario en el béisbol dominicano, eliminar el locutor comercial de la transmisión de televisión y entonces poner a 3 personas a recrear el juego, un narrador y 2 especies de comentaristas. Y eso se ha mantenido hasta ahora. Sí, aunque claro, tú sabes que Mario, uno recuerda al inolvidable Alex Vargas y todas las Claro, veces que no, uno no, no. Y lo que disfrutaba y se reía. disfrutamos con Alex. Tú recuerdas las veces que entrábamos al aire, pero él nos había hecho un cuento en el Un medio del chiste, cambio comercial y entonces no podíamos ni siquiera hablar de nosotros de la risa porque con era los una chistes de ocurrencia Alex. de Alex No, y en Vargas. medio de la transmisión también salía con una Sí, también. parte de favor, ¿tú recuerdas? Bueno, No, claro, y cuando Alex, entraban a llevarle su cafecito, tú sabes cómo era, sí, Alex Vargas, el inolvidable. residuo que quedaba. Ido de tiempo, Alex. Sí, así es. Bueno, también el muñeco falleció, que también compartimos mucho con él. Ha sido, bueno, esos compañeros que han partido, tu padre, Billy Berroa, también que transmitimos con él. Johnny Naranjo. Transmitir con Felia Costa, tú no transmitiste No, con él no. Con Johnny Naranjo sí. con Johnny Inclusive de las Naranjo personas que también. también yo le agradezco muchísimo a Johnny Naranjo, que me ayudó con muchos consejos en esa época. Pues yo soy de las personas, todavía tú me puedes llamar hoy a decirme algo, porque yo entiendo que cada día uno aprende, puede aprender algo más. Y yo no tengo problema con eso, porque tú sabes que hay otros que no le gusta, que ya se sienten, que son estelares, que ya tienen mucho tiempo y que a mí me puede llamar un novato, uno que comenzó ayer y me puede decir algo. Y si yo entiendo que está bien lo que yo agarro eso, porque hay que agarrar de todo y uno cada día puede aprender. José Antonio, viendo las transmisiones, oyendo las transmisiones y viendo las de televisión, sobre todo en el béisbol dominicano, yo pienso que así como el escogido hizo ese cambio de poner a 3 personas a transmitir un juego, a recrearlo y a eliminar el locutor comercial, se podría hacer la modificación de que no se narre ya sencillamente porque se está viendo de la manera tradicional, quiero decir, sino que quienes estén transmitiendo sencillamente digan, la gente lo está viendo y comenten lo que ocurrió en ese momento en el juego, comentar la jugada, no narrarla en sí porque la gente le está viendo. Yo creo que se podría hacer un cambio que ha llegado al béisbol de los Estados Unidos y que podría llegar aquí al béisbol dominicano. Sí, tú sabes que todo aquí ha cambiado. El juego, aunque uno trate de mantener su línea, uno mismo también de animarlo un poquito más. Ahí tú sabes que tenemos diferentes narradores que son más un animador que un narrador. En el caso de Mirabal, de Orlandito, que le De gusta, Franklin, sí, de de Franklin Frankie Mirabal Mirabal y y Orlando de Méndez, que Orlando Méndez. le gusta ese estilo y hay mucha gente también, Juan José Rodríguez, que tiene muchísimas frases, ¿verdad?
Pero uno trata de hacer las dos cosas. Eso sí que tú mencionas muy importante de tu compañero, que tú puedas tocar un tema y él te siga y viceversa. Y entonces uno puede hacer una recreación del juego y no necesariamente estar narrando bolas strike, ¿verdad? Porque la gente lo está viendo. Claro, hay sus momentos donde hay que narrar obligatoriamente por el tipo de jugada que sea, el tipo de Sí, batazo que traiga una carrera, un claro. jonrón. Pero eso es muy importante lo que tú mencionas, porque en la radio sí hay que describir todo, porque la gente no lo está viendo. Pero en la televisión sí, la gente está viendo lo que sucede en el juego. Bien. Vamos a la pausa otra vez y volvemos ya con la parte final del programa que se ha ido volando, se ha ido muy, muy Wow, lo rápido. veo. Así. Adelante, señor director. José Antonio, planes futuros en tu carrera. Ahora mismo tienes algo en perspectiva para continuar trabajando en lo que te apasiona, que es la comunicación deportiva. Bueno, tú sabes que el sueño de todos, ¿verdad? Que en algún momento, quién sabe, una oportunidad de trabajar con un equipo de grandes ligas. Yo he tenido la dicha de transmitir grandes ligas del 2004 para acá, porque aunque ha cambiado de dueño los derechos que han pasado cuando se fue de CDN a Telemicro, me contrataron, después entonces volvió a CDN, regresé allá, entonces ahora con el grupo Corripio también tuve la oportunidad de estar ahí en las transmisiones, pero eso sí me gustaría, si en algún momento, ¿verdad? Una transmisión en español de un equipo de las mayores fuera un palo para mí. Seguir con mi programa de radio, mi programa de televisión. Tú sabes que la publicidad se ha complicado en este país, Muy más ahora con complicada. el asunto de la pandemia, ¿verdad? La falta de apoyo. Yo espero que ya las cosas cambien en el 2021, a partir de enero, para que uno se pueda mantener, porque es mucho sacrificio, no es fácil de uno tratar de llevar un programa bueno. Sobre todo yo digo, mira, la cosa de la vida, Mario, uno en medio de la pandemia ha tenido menos apoyo, pero yo creo que por esta misma opción del Zoom, de la manera virtual que uno ha estado haciendo los programas, que puede hacer entrevistas con jugadores de grandes ligas, que lo hemos hecho, entonces llevando un programa de mayor calidad, entonces hay menos apoyo actualmente, pero vuelvo y repito que con la ayuda y con la fe que las cosas van a mejorar, la fe en Dios de que en el 2021 todo esto cambie. Sí. Tu padre se fue a México a transmitir en una oportunidad, a trabajar en la Liga de Verano de México. ¿No te gustaría eso, irte, por ejemplo, a México? Esa sería una posibilidad también. Bueno, si hay una buena oferta, claro que la aceptaría, como él lo aceptó en esa oportunidad, porque inclusive fue la época donde se disparó el dólar. El dólar fue cuando ese año que se fue a más de 50 y entonces Pues le rindió, ¿eh? sí, rendía muchísimo. Yo recuerdo que él mandaba dinero de allá de México y después cuando llegó todavía para cubrir, ¿verdad? Los gastos normales de aquí de Santo Domingo y entonces ya después que él llegó todavía había muchísimo dinero ahí en la cuenta porque que rendía mucho con el dólar. ¿Qué Inclusive año ahora fue mismo, ese, José Antonio? ¿Qué año? ¿Y qué eso equipo? fue como 2004, creo que fue 2004, sí, fue ese el año cuando era Hipólito Mejía el presidente que se disparó todo. Sí, 2004, creo que si mal no recuerdo, que fue ese año que papi estuvo con los Toros de Tijuana, con los allá en Toros de México. Tijuana. Si solamente tuvo una temporada. Solamente un año, sí, porque después como que a él le gustó la experiencia, pero tú sabes que cuando tú estás lejos aunque mi mamá estuvo con él siempre allá, pero papi era un hombre muy familiar y entonces le hizo mucha falta estar con todos sus hijos, con su familia y aunque vivió esa experiencia, decidió al año siguiente no regresar, al menos que la oferta hubiera sido mejor a la del año que estuvo. Bueno, vamos a hablar de la Liga Dominicana. Una temporada recortada de 30 partidos. Parece que hay equilibrio en la liga. Muchos jugadores jóvenes importantes jugando. Muchos veteranos que también están ya en sus últimos años o prácticamente al final de su carrera, queriendo regresar al béisbol organizado. ¿Cómo tú ves el torneo?
está latente el peligro de la pandemia, de los contagios, y la verdad es que es una temporada muy atípica. Y uno pensó, inclusive en un momento tenía el temor de que no se celebrara precisamente por la pandemia, la falta de apoyo económico de los equipos, al no tener esa venta de esos abonados, ¿verdad? Que te ayudan a cubrir por lo menos el primer mes de temporada y también muchos clientes que no están apoyando este año el torneo, pero la calidad en el terreno de juego que es muy buena de todos los equipos, eso se sabía por el asunto de que esos prospectos de las menores al no jugar en el 2019 iban a recibir esa oportunidad de sus organizaciones de participar, más muchos grandes ligas, ¿verdad? Que tomaron pocos turnos, que están en una situación complicada, las mayores decidieron entrar desde el primer día, y eso hace el torneo más competitivo, sobre todo que al ser 30 juegos aquí nadie se puede descuidar de meterse en una mala racha o tener un inicio muy lento, porque fácilmente se quedan fuera de la clasificación, y que vamos a volver a esa época que no era round robin, sino semifinales. Vamos a tener ahí esos enfrentamientos directos de primero con el cuarto, segundo con el tercero, de un 7-4, igual que la serie final, pero lo más importante, como tú dices, que funcione el protocolo y que estos casos ya que han sucedido, no tengamos un brote, ¿verdad? Que eso no suceda en los demás equipos para que el torneo pueda terminar con éxito. Sí, además hay muchas oportunidades de clasificar, porque inclusive si tú quedas quinto y la ventaja con el cuarto es menor es 3 o menos, vas a una serie definitoria para ver quién pasa a la semifinal, que como tú dices ya no es un todo contra todo, sino jugaría entonces cuarto contra primero y segundo contra tercero. Y para mí eso se va a dar, Mario, porque es muy difícil que con 30 juegos, que la diferencia del cuarto al quinto sea de 4 juegos o más. Sí. Inclusive en los últimos años, en 2014 fue la última vez que hubo una diferencia de 4 partidos o más. Y estamos hablando de series de 50, que las probabilidades en una serie de 30 son mayores de que esa diferencia de 3 o menos exista. Yo creo que sí, que se va a dar ese mini playoff. Y es un incentivo para los equipos también, porque así sucedió la NBA, lo tuvo que hacer con la burbuja, y entonces fíjate que funcionó, que después Portland entonces tuvo que jugar con New Orleans, un mini playoff. Aquí sería un mini playoff, estamos hablando de un 3-2, después que termine la regular el 20 de diciembre. Sí. Bien, José Antonio, hemos llegado al final del programa. Ya se acabó, tan rápido. Sí, oye, pero se ha ido. Bueno, me queda una pregunta. ¿Nunca estás interesado en trabajar en otro deporte que no sea béisbol? Porque tú conoces otras disciplinas deportivas. Ya para concluir brevemente. Sí. Tú sabes que mi primer programa de televisión, que fue en Estrellas del Deporte con Milagro García, yo hacía la sección de baloncesto. Pues con mi papá hacía la sección de béisbol, yo hacía la de baloncesto. Por eso te pregunto. Y ahí fue que yo arranqué. Pero después, como, no sé, claro, en el programa mío yo hablo de todos los deportes, pero de entrar a una transmisión, como que mi fuerte se ha quedado en el béisbol y así ha sido, no he querido incursionar ya en transmisiones de baloncesto de NBA. Pero te hubiera gustado. Sí, sí, claro, claro. Yo entiendo que sí, pero ya como que si no lo hice en el momento... Sobre todo el baloncesto, ¿verdad? Sí, el baloncesto, sí, porque después del béisbol ese es mi otro deporte favorito. ¿Tú practicaste baloncesto? Sí, yo inclusive todavía, ahora, antes de la pandemia, estaba en una liga de baloncesto que jugábamos los miércoles, pero ya todo eso se ha ido a pique de marzo para acá. Y béisbol. Ahora solamente me queda correr. Eso sí yo hago mucho. Voy a ir al mirador y voy a correr. Me apasiona eso. ¿Y béisbol ya no juegas nunca? No, ya tengo un par de años que no juego béisbol, ¿no? Porque llegan las lesiones, llegan los problemas, ¿verdad? Bueno, sí, mira, me llegó un pelotazo aquí, una pelota que se me levantó y duró un tiempo. Después también un día me tiré en el home play, me cortaron el dedo, me dieron puntos. Entonces como que son cositas que te van pasando como señales de Dios, como ve dejando eso ya, que hay otras cosas. Eso me ocurrió a mí, que me rompí la clavícula jugando y terminé mi carrera como softbolista en la Liga Nacional. Aunque no te miento que quisiera regresar otra vez, que a veces ya te llama el terreno nuevamente para jugar. Bueno, José Antonio, ahora sí, gracias por estar con nosotros en Protagonista. Ha sido una conversación amena, como si estuviéramos en el estadio, los viejos tiempos, conversando. Muy fácil hablar contigo, rememorar todos esos momentos con tu padre,
a quien pues, me unió una tremenda amistad, una gran amistad, más allá, como tú dices, de la simple amistad, sino que tuvimos una relación muy estrecha porque trabajamos mucho, mucho tiempo. No, de verdad que gracias, Mario, por tu cariño, por tu amistad, por siempre, para él, para mí, para toda mi familia. La verdad que fue un honor. Y como tú dices, yo me sentí como que estábamos conversando por teléfono aquí, hablando un poquito de pelota. Así es. Bueno, gracias, José Antonio, de nuevo. Y a nuestros amigos televidentes, gracias por la sintonía y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.